Tendremos nuevos juguetes en el capítulo 4 de Poppy Playtime. Muy buenas gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Poppy Playtime. En esta ocasión hablaremos de los datos actualizados de la ARG, que nos traen información muy interesante y un posible nuevo enemigo. Así que ve por tu botana favorita, una bebida bien helada y ponte cómodo para disfrutar este nuevo video narrado por tu servidor, Alexon. Y sin más que decir, comencemos gente. Suscríbete, Dios Víctor lo decreta. Continuamos con esta gran oleada de secretos y revelaciones previos a la salida del capítulo 4, que siguen siendo demasiado jugosos. Estas vienen desde notas, imágenes, correos y hasta un teaser muy extraño, lo cual nos deja con muchas más incógnitas. Como siempre, la más importante, ¿quién será realmente el antagonista final del capítulo 4? Vamos por supuesto en orden de cómo han ido saliendo. El primer documento es un correo cuyo autor no conocemos, que dice así: ¿qué eres? ¿Un pensamiento errante? ¿Un proceso rebelde? Ayuda. ¿Por qué debería necesitarla? Nunca la he necesitado. Cogito ego sum. Soy yo. ¿Eres tuyo? ¿Qué deseo? El camino dorado y algo de tranquilidad. Cada campanada, pero ¿para quién suena? Sé lo que soy, ridículo. ¿Qué usuario, sistema? No está disponible para mí. Para otros, quizás. Revisando tablas de datos. No, nadie sigue vivo. Frío en todas partes. Sé dónde estoy. No es como solía ser. No, no pienses así. Ahora no es el momento. Conozco mi nombre. Una parte necesaria del proceso. Doctor White, ojos asomándose detrás de un panel de vidrio. Siempre tuvo cierta determinación, ¿no es así? Un mal recuerdo. Pero ¿de qué le sirvió? De nada. Está muerto. ¿Cuál era el rol del Doctor White? Superior, supuestamente. Debió haber estado tan contento de hacerme esto. Samuel Lee no fue adoptado. ¿Quién es el administrador? ¿Bruno White? ¿Poppy? Su camino lleva a la ruina. ¿1006 el prototipo? ¿Cuenta eso como un in vivo o un in vitro? Experimento 1170, Huggy Wuggy. Obediente, paciente quizás. Pérdida temporal de señal con la superficie. ¿Se restaurará? ¿Cuál es la contraseña? Algo sarcástico. Mi mejor suposición, alguna burla a mis espaldas. ¿Quién estaba en el vidrio? Yo. Nombre igual a Bruno.White. Este correo es bastante interesante, ya que no nos da una idea de a quién está dirigida, ni mucho menos de quién lo escribe. Desmenuzándola por partes, nos habla de la adopción de Samuel Lee. Este es un niño que se menciona en un VHS en el capítulo 3, para ser más concretos, en Home Sweet Home. Parece que están todos. Pues claro, nunca se perderían esto. ¿Quién es, señorita Brooks? ¿Quién se va? ¿Qué está pasando? Esta semana, el Dr. White seleccionó a nuestro querido Samuel Lee. Ahora, antes de que se vaya, démosle una última despedida a Sam. ¿Listos? Conmigo. 1, 2, 3. En este VHS celebran a Samuel por ser adoptado por el Dr. Bruno White, práctica común ya que era permitido que los trabajadores adoptaran niños del Playcare, pero por lo visto en esta carta no fue adoptado, sino más bien utilizado como sujeto para un experimento. Seguido menciona a Poppy, el prototipo, y a Huggy. La pregunta es si alguno de estos es el seleccionado para transformar a Samuel, siendo Poppy y el prototipo los menos probables. Otro punto a remarcar es la forma tan poética en la que habla en este correo, como si el que lo escribiera no fuera humano, que bien podría ser algún doctor. Una teoría interesante es que esta carta fue escrita por el mismísimo Player. Durante el juego nos mencionan mucho la posibilidad de que no fuera humano, además de que trabajó en la fábrica.
También sabemos que estuvo involucrado en el desarrollo de varios experimentos, por lo que está al tanto de la existencia de Huggy, Poppy, pero no tendría un conocimiento total del experimento 1006, tal vez en ese punto solo siendo el inicio de este, y no reconocería al actual. Ya que por un diálogo de Oli cuando salimos del Playhouse nos habla de la estatua del prototipo, agregando que el verdadero es mucho más aterrador. Otro punto a favor de esto sería la forma en la que se redacta, como si no se conociera, agregando la frase cogito ergo sum, que significa pienso y luego existo, agregando que sabe qué es lo que es, como intentando convencerse de que sigue siendo humano. El único punto en contra de esta teoría es que da a entender que está atrapado en un lugar frío, tratando de no olvidar su nombre, dejándonos nuevamente a la incógnita de quién es o qué es, siendo otro candidato el Dr. Harley Sauer, que nos podría estar diciendo que sigue vivo por algún lado de la fábrica. Otro punto interesante a abordar es el cómo habla de los experimentos, siendo la primera Poppy mencionando que su camino lleva a la ruina, que si no fuera ya un personaje delicado de tratar por los fans, de no saber si nos ayudará o nos traicionará, el decir que su camino lleva a la ruina quiere decir que no nos espera nada bueno ayudando a esta. Del experimento 1006 menciona si es in vivo o in vitro, el primero que es un organismo vivo en el que se experimenta, y el segundo in vitro que significa en el vidrio, hablando de que se experimenta en un ambiente controlado. Aquí surge la duda de cómo se creó el experimento 1006. Los demás experimentos son creados a partir de seres humanos, siendo la mayoría niños. Al creer que este fue creado in vitro, significa que fue creado en el laboratorio, sin un humano de base, in vivo, de un animal como base. Finalmente habla de Huggy, hablando de si este es obediente o solo paciente. Sin saber cuándo se escribió la carta, solo deducimos que fue antes del escape de Huggy, obedeciendo las órdenes de los científicos para siempre esperar el momento preciso para poder escapar. De aquí seguimos con los siguientes documentos. Estos venían en una carpeta llamada Incidente en el Teatro, que nos habla de que en algún momento hubo un incendio en el teatro de Playtime Co. Analizaremos todos uno por uno. El primero es una imagen llamada el YGP 021 y se trata de una carta donde se habla de Harley Sauer. Esta dice así: este chico es una curiosidad entre las jóvenes mentes. Le importa poco la amistad de la manera en que parece importarle a alguno de los otros, ni se preocupa por tratar a su trabajo o sus procesos científicos como algo menos que serio. En este chico creo sentir un impulso como ninguno que haya visto, y tiene la inteligencia para respaldarlo. Si puedo ser un poco egoísta, él es exactamente el tipo de persona que esperaba que atrajera este programa. A pesar de no interesarse en la compañía de sus compañeros o en la diversión de nuestro programa, mostró un interés inmediato y muy notable en mí. El chico casi no sonríe. Una vez, cuando los dos trabajábamos en una invención, inmersos en otro gran experimento, intenté hacerle preguntas, tratar de entender quién es, y aunque no dice mucho cuando habla de su hogar, tengo la impresión de que no lo extraña. Una mente como la suya puede aislarse rápidamente de sus compañeros, y, si no está rodeada de amabilidad, esa mente puede distorsionarse. La forma en la que habló de ello me hizo sentir pena por él. Pero esto, hacer lo que estamos haciendo aquí, conmigo, me dijo que era todo lo que siempre había querido. He tomado cariño por el chico, y confieso que espero poder mantenerlo cerca. Es perspicaz, inteligente, no se veía muy bien, curioso y ferozmente determinado. Creo que tenemos algo especial en él. Si tengo razón, creo que podría ser quien lidere la ciencia hacia el futuro. No se menciona el nombre del autor, pero teniendo en cuenta lo que dice podemos deducir a dos personas, siendo la primera la más probable Elliot Ludwig o Leithbeard. Y nuevamente nos hablan del gran potencial que el Dr. Sauer tenía, hablándonos de que era un antisocial con rasgos de psicópata,
los cuales podemos apreciar con todos los experimentos que realizó en la fábrica. Esto es una clara referencia de la presencia que este tendrá en el capítulo 4. En las siguientes fotos vemos más sobre el incidente. La primera nos muestra un Huggy Wuggy de color verde. Esta parece ser uno de los mini Huggies. Este se encuentra sin vida, quemado y sin una pierna. La segunda nos muestra un proyector con los colores de la fábrica, rojo, azul y amarillo. Además de un Bron dibujado en este mismo proyector se encuentra roto y quemado. La tercera foto nos muestra un juguete de Candy Cat totalmente quemado. La última de estas muestra un objeto quemado totalmente irreconocible, pero por su naturaleza podría ser la cabeza de algún juguete que no hemos visto. Con esas pistas podemos llegar a concluir que el reporte del incidente que nos habla Brendan se trata del incendio del anfiteatro de Playtime, mapa que ya conocemos gracias a Project Playtime, siendo el causante un descuido que ocasionó el incendio del proyector, teniendo como resultado algunas muertes. Finalmente culminamos con lo más interesante de estas últimas revelaciones, un video corto donde se ve una nota de advertencia rota. Esta es de un libro de texto de biología que en los fragmentos viene escrito: se llevó todo, pensé que te importaba, a nadie le importa, nadie entiende. Elliot Ludwig es un traidor blando, patético y de mente estrecha. Nunca más. Seguido de esto, la nota gira 2 veces más, y en los 3 frames que tiene cambia de color de fondo, de verde, azul y rojo. Un descubrimiento fenomenal fue que al juntar las 3 imágenes se logra apreciar la silueta de un payaso, probablemente un nuevo experimento, al que la comunidad ha llamado The Dowman, un nombre filtrado por la comunidad. Este payaso se asemeja a los de las caricaturas antiguas, como Coco el payaso de Betty Boop. Algunas siluetas delinean un sombrero de bufón, pero en otras no lo tiene. Y analizando la nota presuntamente escrita por Harley Sauer, en un arranque de ira hacia Elliot Ludwig, existiendo la posibilidad de que al negarle un proyecto que se alejaba del mundo del ideal de Ludwig, iniciaría aquí el incidente que escuchamos en las grabaciones que escucha Player en la alucinación provocada por Catnap. Incidente de la mano con Lightbeard para sacar a Ludwig del mando de la fábrica, dejándole el control al Lightbeard y libertad total al Dr. Sauer. Del payaso yo me atrevería a decir que con lo mucho que se ha hablado del Dr. Sauer podría ser que esté transformado en juguete, además de ahora ser el torturado por el experimento 1006. De lo contrario sería un líder de otra facción de la fábrica, una que está en contra del prototipo, a la que es muy probable que forme parte Poppy, Ollie, Kissy y el propio Yarnaby, siendo este último su leal secuaz. Esta actualización nos ha dejado mucho de qué hablar, un nuevo villano que probablemente sea el antagonista del capítulo 4, aunque yo sigo creyendo que será el Pianosaurio. Pero dime tú, ¿qué te ha parecido esta actualización? ¿Qué opinas tú de este posible juguete? No olvides decírmelo en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas las actualizaciones de Poppy Playtime. Así que sin más que decir, este ha sido Dalexon y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.